Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Ahora, pensando en la reforma, esta semana, este lunes pasado, marcó 499 años desde que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus famosas 95 tesis de debate teológico pastoral. No pretendía Lutero en aquel momento provocar toda una ruptura en la iglesia a la cual servía. Todo lo contrario, buscaba mejorar la práctica teológica pastoral de la misma. Frente a la desviación, y para decirlo claramente, la corrupción de la iglesia por sus propios líderes, Lutero escogió un momento idóneo para invitar a todo el mundo a reflexionar. En la víspera de los días de todos los santos y también de los difuntos, Lutero denunció la práctica de vender indulgencias para así liberar a las almas de los muertos del sufrimiento en el purgatorio. Es decir, la iglesia percataba buenos ingresos, especialmente de la gente platuda, pero también de todo lo demás, prometiendo acortarles a los muertos el tiempo de sufrimiento en el purgatorio, a cambio de un donativo. Un famoso clérigo del tiempo decía que tan pronto resuena la moneda en el arca, el alma sale del purgatorio. La invitación al debate de parte de Lutero el 31 de octubre de 1517 no fue de ninguna manera el primer intento por reformar a la iglesia. Por literalmente centenares de años, otros fieles siervos del Señor habían intentado lo mismo. En cierto sentido, fue la misma búsqueda de purificación y recuperación de la pureza del Evangelio lo que había motivado a la formación de las órdenes de monjes y monjas más de 1200 antes de Lutero. Frente al creciente decadencia de la iglesia en la Edad Media, surgió una serie de líderes con el deseo de reformar a la iglesia, tales como Pedro Valdo en la Francia en el siglo XII. Y en el siglo XIV, Juan Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en la Bohemia. Los intentos antes de Lutero no prosperaron o fueron ejecutados por las autoridades como herejes, estos amantes de reforma, o fueron excomulgados y reprimidos sus movimientos. Pero en vez de silenciarse, la crítica de Lutero se convirtió en reforma de la iglesia. Una parte de la razón es que la energía reformista iba concentrándose y manifestándose en varios lugares al mismo tiempo. No solo fue Lutero en Alemania, sino también Menno Siemens en los Países Bajos y Ulrich Zwingli en Suiza, seguido después por Juan Calvino, Juan Knox y otros. Es decir, dentro de muy poco tiempo, el reto para la iglesia de Roma no fue apagar un solo foco de protesta, sino hacerle frente a todo un incendio que se propagaba como reguero de pólvora. Entonces, uno podría decir que tanta presión de cambio reflejaba
la extrema decadencia de la iglesia, y los historiadores, como el famoso Justo González y otros, hacen hincapié en tal realidad. Pero hay más. Los mismos historiadores también señalan otros factores. Se daba una coyuntura o confluencia de muchísimos factores que se alimentaban mutuamente. Entre ellos figuraban especialmente la revolución informática desatada por la invención de la imprenta con tipos móviles por parte de Gutenberg, medio siglo antes. De repente, libros y panfletos podían reproducirse y circularse tan rápidamente como económicamente que jamás se había imaginado. La difusión de las ideas fue acelerado enormemente. Además, al mismo tiempo, los pequeños feudos en que se encontraba dividida la Europa en la Edad Media estaban en proceso de consolidarse y tomar expresión como naciones, como estados. Y eso con el deseo de independizarse de cualquier control de parte de autoridades distantes. Muchos han dicho que el éxito de Lutero casi no se puede imaginar sin la intervención de los príncipes alemanes que protejaban al tipo y también tenían su propia agenda en todo eso. Y el panorama del mundo en sí estaba revolucionándose con el llamado descubrimiento de las Américas, con los viajes de los marineros portugueses, el crecimiento en el comercio. Creo que el año en que Lutero escribe y coloca sus 95 tesis en la iglesia es el mismo año en que Cortés llegue a Tenochtitlán, en el Valle de México. Entonces, habían esas otras fuerzas y además de eso, toda una efervescencia intelectual dándose por un reencuentro con obras filosóficas, científicas, artísticas, clásicas de los griegos y los romanos, gracias a los árabes, mucho de eso. Todo esto iba provocando nuevas inquietudes, nuevas energías, búsqueda de nuevos horizontes. Entonces, cuando Lutero comenzó el debate, había toda una correlación de fuerzas sociales formándose, todas inclinadas hacia el cambio y cambio revolucionario. Pero aquí no estamos en asamblea de historiadores, aunque sí, como bautistas nos interesa la historia. Ni estamos en asamblea de sociólogos, aunque sí debemos tener mucho interés, un deseo y compromiso fuertes para buscar entender la sociedad humana y sus dinámicas. Más bien estamos aquí como gente de iglesias y también buscando nutrirnos de las mismas fuentes que dieron inicio a la Reforma. En la Reforma tenemos el legato de una nueva lectura, una relectura de la Biblia, a la luz de nuevas situaciones, nuevas oportunidades, y también con el deseo de buscar una fidelidad mayor. Este legato que hemos recibido nos llama a nosotros a extender y enriquecer con nuestra propia fidelidad creativa hoy este impulso reformista. Y como mencionó Carlos, uno puede tocar rápidamente los puntos claves que no desde un principio, sino a lo largo del camino de debate, de rebusca, de conflictos, llegó a ser como el núcleo
de la Reforma. Comenzando como un buen bautista con el principio más cercano a nosotros, sola Escritura. Significaba esta frase y este compromiso, solamente la Escritura, significaba rechazar la autonomía autojustificante de los poderosos. Significaba reconocer la voz de Dios por encima de ellos, no dejando que los beneficiados por las interpretaciones vigentes siguieran imponiendo su interpretación, sino más bien colocando la Biblia por encima de ellos. Y esto para mí es muy importante, no solamente por mi amor para con la palabra, sino más bien por la recuperación que es de toda la tradición, toda la corriente profética en la Biblia. Ustedes tienen bien presente que al iniciarse en Israel el modelo de hacer uso de reyes humanos, a petición del pueblo, el pueblo dice, no, nos sentimos desnudos y poca cosa. Todos los demás tienen sus reyes, nosotros también, pues, que el Señor nos dé un rey. Y Samuelito, el profeta, dice, ay, he fallado. Y el Señor le consuela diciendo, Samuelito, la cosa no está contigo, es conmigo. El problema es que la gente no quiere tenerme a mí como rey. Entonces por eso están pidiendo. Tenés que ir a decirles, muy bien, si quieren rey, lo pueden tener, pero va a costarles tal y tal y tal y tal cosa. Y toda la gente entusiasta dice, sí, y amén, y adelante. Y rápidamente lo que Dios le dijo a Samuel y él dijo al pueblo, comenzó a cumplirse. El poder corrompe y poder sin balance se corrompe absolutamente. Por eso, tan pronto que se inicia esto de los reyes en Israel, también el Señor comienza a llamar y levantar a profetas. Profetas con la responsabilidad frente al actuar muy autointeresado, muy egoísta de la gente en el poder, personas comprometidas con decir, así ha dicho Jehová, tal cosa no va. Eso no es correcto. Hay que descubrir, hay que denunciar. Cuando Lutero y los demás de la Reforma insisten en sola Escritura, realmente lo que están haciendo es colocar la palabra de Dios por encima de las tradiciones humanas, incluso las tradiciones de interpretación. Entonces nosotros como seguidores de ellos hoy día, tenemos que estar buscando siempre nuestra propia relectura de la Escritura frente a la situación actual. Sola Escritura, hacer crítica y buscar cambios en base no a los decretos y las interpretaciones interesados de los poderosos, ni siquiera de los poderosos eclesiales, sino en base a la revelación de Dios, un legato perenne de la Reforma. Retomando sola gracia, sola fe y solo Cristo, en conjunto significaban quitarle a la institución corrupta su manejo de un sistema de castigos, premios y pases del tránsito libre después de la muerte, como instrumento de control social. Es reconocer que solo Dios en Jesús, el Mesías de Israel y el Señor nuestro, solo Dios salva. Y es por su bondad, por su gracia. Y esto se recibe por la fe, no por ningún mérito, ni mucho menos la compra de algo. O sea, no es Cristo más X, donde X
llegue a ser algo confeccionado, manejado y hasta vendido por la iglesia. No somos los dueños de Cristo, sino al revés. Cristo es el dueño, es el Señor y nosotros los siervos. En vez de buscar controlar a la gente nosotros, buscamos que Cristo sea formado en nosotros y en los demás, de manera que el mundo sea transformado hacia los designios de Dios y cada uno de nosotros también. Solo a Dios la gloria. Significaba ponerle fin a la pompa y la exaltación de seres humanos y sobre todo los con poder, para volver a la sencillez del Hijo del Hombre, que no tenía dónde acostarse y que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así las 5 solas, abuelo de pájaro, demasiado rápido. Pero además de las 5 solas, se ve énfasis en la Reforma, énfasis renovado en el tema bíblico de Dios con nosotros, Emmanuel, o en lenguaje del Evangelio de Juan, el Verbo haciéndose carne. Se ve en varias maneras, pero en especial caminando de la mano con el principio de sola escritura, como mencionó Carlos, se ve en la proliferación, la explosión de traducciones de la Biblia al lenguaje popular. En cada lugar donde esa corriente reformista logra, ¿verdad?, impactar la situación, brota una nueva traducción de la Biblia en un idioma, en un lenguaje realmente asequible, o un lenguaje bastante posible para la gente común y corriente, sin mucha educación. Es retomar la Biblia de las manos de los élites para liberarla dentro del pueblo. Y eso también tiene mucho que ver con la recuperación de la vocación de Israel. En Éxodo 19, los primeros 6 versículos, el Señor dice a Moisés cómo debe explicarle a la gente, al pueblo, que fue por la intervención de la gracia soberana de Dios que ellos salieron de Egipto. Por el brazo poderoso del Señor los sacó de Egipto. No por ser la gran cosa ellos, sino por la fidelidad de Dios a sus promesas. Y ellos entonces reciben de parte de Dios en este momento, en Éxodo 19:6, la invitación de convertirse en todo un sacerdocio real, una nación santa, todo un pueblo dedicado de servirle a Dios y servirles a los demás, a los prójimos, las demás naciones. Uno puede ver un impulso democratizante trabajándose en estos elementos que relativizan el papel y el poder de autoridades eclesiales y también levanta la imagen, la importancia y la dignidad del pueblo como tal. Tal impulso va mucho más allá en los movimientos de la reforma radical entre los anabautistas y un poco después entre nosotros los bautistas. Pero los elementos están ahí en la crítica profética y la reducción del poder arbitrario de los poderosos. Si hace 499 años se tenía que enfrentar abusos de poder y dinero en la iglesia, y por ende, dada la completa interpenetración de iglesia y Estado en la sociedad, si así fue en aquel entonces, ¿y qué de hoy? Porque el dinero y el poder siempre corrompe la iglesia, el ser humano. Tentación, se puede hacer muchas cosas buenas, pero también tiene su dinámica interna.
que nos lleva hacia la corrupción. Entonces, hoy día se ve por todos lados, no solamente en El Salvador, sino en el resto de América Latina y realmente el resto del mundo, lo que suele llamarse el Evangelio de la Prosperidad. De que si uno cree en Jesucristo, va al éxito económico. Lamentablemente, las mentiras más poderosas son las media verdades. En parte hay algo correcto aquí. Dios sí quiere ver bendición, quiere ver plenitud de vida, florecimiento en todo sentido. Eso sí, la palabra de Dios a su nueva creación es fructificar, multiplicar. Quiere ver desarrollarse plenamente todo eso. Pero el Evangelio de la Prosperidad tiene también una parte blasfemosamente equivocada. Porque la pregunta de Dios a Caín resuena por todos los siglos. ¿Dónde está tu hermano? Los vendedores del Evangelio de la Prosperidad no nos preguntan, ¿y qué de tu hermano? ¿Cómo quiere saber cómo ser más eficaz en su servicio a los demás? Aquí está el camino. No, están vendiendo otro producto. La promesa de éxito a cambio de buenas ofrendas, tal vez las llaves de su vehículo o hasta de su casa y cuestiones por el estilo. Es que Dios sí quiere ver prosperidad, pero prosperidad de todos en conjunto, todos compartiendo, todos cuidando a los menos capaces, menos exitosos, a la creación misma. No para que unos avancen solos sin los demás, sino para que todos avancemos juntos. Eso en cualquier punto, cualquier parte, cualquier país del mundo, pero también en el mundo entero. No debe de haber algunos lugares con una concentración de poder y dinero y lujo y otros lugares y hasta otros países enteros de miseria. En vez de construir muros, en vez de botar gente, en vez de tirar bombas, los que más tienen de poder y plata deben de buscar cómo transformar el mundo para que ya no haya unas pocas concentraciones de lujo y muchos mares de miseria. Entonces, en nuestro mundo hay necesidad de reforma frente a la corrupción del pisto, de la plata. Y puede extenderse en muchas maneras, pero sí quisiera terminar. También en nuestro mundo, en parte por cuestiones relacionadas con el dinero, pero con otras bases muy importantes también, se dan conflictos de todos tipos y por todos lados. Incluso hoy el número más elevado que jamás se ha visto en el mundo, el número de desplazados y refugiados, anda por más allá de los 60 millones. Son varios países de El Salvador, con una buena cantidad de salvadoreños. ¡Wow! Hace falta que el pueblo de Jesús se entregue a la búsqueda en forma especial y decidida de la bienaventuranza que nos ofreció Jesús. Bienaventurados los y las pacificadores, los y las hacedores de paz. Y ya para terminar, también el ser humano ha sido bueno. Y lamentablemente nosotros los seguidores de Jesús también no hemos dejado que el Espíritu Santo nos purifique, nos santifique, nos saque de eso. Los seres humanos hemos sido buenos en hacer de la diversidad la discriminación, de la diversidad las divisiones,
y rivalidades. Nos toca más bien como cuerpo de Cristo, desmembrado por todos lados, deshecho en grupos aislados. Nos toca buscar cómo hacernos buenos médicos, atendiendo al cuerpo de Cristo, sanando heridas, restaurando amistades, respeto y colaboración. Eso no significa que todo el mundo tiene que decir lo mismo, tiene que asemejarse los unos. Algunos pueden cantar de una manera, otra de otra manera, y hay tantas maneras de hacer misión, no tenemos que pelear, ¿verdad? Hay lugar para una diversidad fenomenal al servicio de la misión de Jesús, el Mesías de Israel y el Señor nuestro. Dejemos de ser como los corintios para ser como la medicina que Pablo les ofrece en los capítulos 12, 13, 14, 15 de su primera carta a los corintios. Viviendo la resurrección de Cristo como fuerza que sane, fuerza que una, fuerza que impulse el cuerpo de Cristo a su misión en el mundo. Como mencionó Carlos, la iglesia reformada, aún a 500 años de reforma, tiene que seguir su proceso de reformarse. Hoy nos toca a nosotros y a nosotras, aquí en El Salvador,